y me empiezo a dar cuenta que primero no es un cura, ni tampoco parece que es una persona que está privada de la libertad, sino simplemente es una persona que nos está extorsionando. Sí, Kevin, en efecto, ese video, como lo mencionabas también hace un momento, es indignante, ¿no? Realmente porque estamos tratando con personas, somos seres humanos todos y por desconocimiento pues cometen muchos errores y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Este principio qué significa? Bienvenidos a Decretos y Anécdotas, un espacio donde hablamos de derecho en un lenguaje sencillo, porque nosotros creemos que se puede dar una charla legal para todos. Hoy contamos con la presencia del abogado Gustavo Paz. Gustavo, un saludo y si nos puede dar una pequeña presentación sería muy bueno pues para todas las personas que nos van a escuchar. Claro que sí, Kevin. Muchas gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, mi nombre es Gustavo Enrique Paz Araujo, yo soy abogado, especialista en Derecho Laboral y en Relaciones Industriales de la Universidad Externa de Colombia. Ya cuento con una trayectoria de aproximadamente unos 9 años en el mercado prestando servicios de este tipo. Ah, bueno. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, pues iniciemos primero pues por el principio, ¿no? ¿Cómo nació en usted esta idea de estudiar Derecho? O sea, ¿qué experiencia o qué lo llevó a estudiar Derecho? Bueno, mire, Kevin, curiosamente pasa algo muy particular, es que por lo menos en mi casa, digamos en mi familia, mis papás, mis tíos, curiosamente, bueno, solamente había una abogada, ¿cierto? Tenía una tía abogada, de resto, en el núcleo de mi familia no había ningún abogado. Sin embargo, mi papá fue una persona que él trabajó muchos años en una empresa siendo gerente, liderando, y le tocaba ver muchos temas diarios de temas jurídicos, de trabajadores que reclamaban, y él tenía que instruirse y recuerdo mucho que él llegaba a la casa donde vivíamos con mi mamá y mis hermanos y mi papá siempre nos contaba anécdotas o situaciones que le ocurrían. Siempre nos decía, no, Gustavo, mira, acá tengo esta situación. Mire, ese trabajador, imagínese que me interpuso una demanda, pero resulta que ya pasaron 3 años y yo acá estoy leyendo que eso prescribió. Entonces, siempre tuve dentro de digamos, dentro de mi casa, y a mí me apasionaba ver a mi papá cómo le gustaba hablar de derecho y sobre todo laboral. Realmente siempre el enfoque que yo veía en mi papá y como esa pasión era por el derecho laboral. Todas las relaciones jurídicas que tienen que ver entre empleador y trabajador. Entonces me incliné por ahí, por ese lado. Bueno, y la mayoría pues es un área del derecho que es muy que hay mucho tema de violación de derechos, que, o sea, que la gente desconoce y pues en realidad todos trabajamos, ¿no? O sea, todos Correcto. tenemos un trabajo y el cual tenemos que conocer nuestros derechos. Gustavo, pero si usted volviese como al pasado y pudiese darle un consejo a ese Gustavo de 17 años entrando a la facultad, ¿qué consejo le daría como para que pudiese entender mejor el derecho, ¿no? Claro, yo le diría a ese Gustavo de 17 años cuando entró a la facultad, yo entré a la Universidad Libre de Cúcuta en el año 2011 y obviamente cuando uno ingresa, no, Kevin, a primer semestre de la Facultad de Derecho, pues, y sobre todo si no tenía yo un familiar abogado, no venía como de esa descendencia jurídica, ¿no? Familiar. Entonces, es un poco, pues, complejo al principio tratar a veces uno quiere tratar de entender todo, abarcar todo y resulta que no. Entonces, yo le diría a ese joven de 17 años que no se apresure por tratar de entender todo y no tenga miedo de si no entiende algo, porque lo único en lo que tiene que concentrarse y disfrutar es en lo que está haciendo en este momento. Cada clase, escuche, sea atento, disfrute lo que está pasando hoy y no piense lo que va a pasar mañana o lo que no estoy entendiendo, lo que me da miedo. Porque recuerdo mucho que un profesor en la Facultad de Derecho, primer año, recuerdo que nos decía una vez, mire, acá hay muchos abogados que incluso salen graduados. ¿Qué días me dijo un exalumno, ¿no? Nos decía el profesor en la clase. Salió un abogado egresado, fue alumno mío y me decía, doctor, y empezó a llorar. Y yo, pero venga, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué está llorando? Y me empezó a mirar los ojos y empieza a llorar. ¿Qué le pasa, doctor? Lo que pasa es que, bueno, ya me gradué, como usted sabe, profe, pero no sé hacer un poder. Pues puchas, entonces no sabía ni hacer un poder. Entonces uno dice, realmente, bueno, la práctica pienso que es lo que termina abriendo ese campo y esa cancha que los abogados pues comienzan a desarrollar con el tiempo, ¿no? Entonces le diría a Gustavo que no se apresure, disfrute, estudie tranquilo, concéntrese en lo que está haciendo y todo va a salir muy bien. Bueno, Gustavo, ¿y usted cree que
¿cuál sería el primer libro que usted le diría a ese Gustavo de 17 años? Léase este libro, léase este código. ¿Cuál usted cree que es como ese principio que uno debe, con el cual uno debe iniciar el derecho, ¿no? Bueno, por lo menos en mi concepto me gustaría mucho recomendarle también bueno, a ese Gustavo también de esa época, mm, recomendarle que estudie por qué nace el derecho también, ¿no? Cuál es el origen del derecho? ¿Cuáles fueron las causas que de verdad le dieron origen al derecho? ¿Por qué y para qué sirve el derecho? Entonces, por lo menos me gustaría recomendarle un libro sobre derecho romano, donde nace el derecho en la sociedad para la sociedad, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la familia es la base de la sociedad. Por eso el derecho romano es tan importante. De ahí se empezaron a desprender como esas primeras situaciones en donde yo no estaba conforme con usted por algo, pero como no había quien administrara, no había quien determinara la justicia, entonces era como la ley del tailón, ¿no? Con la ley del talión, ¿no? Como que ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Algo Sí. así. No, es Entonces, importantísimo. ese le recomendaría ese. Sí. Bueno, Gustavo, ¿y usted por qué decidió inclinarse por el derecho laboral? O sea, ¿qué lo llevó a decir, no, me quiero especializar en este tema? Ok, bueno, como te decía Kevin, siempre mi papá tuvo ese feeling con el derecho laboral y yo siempre escuchaba este tipo de conversaciones y situaciones. A mí la verdad me fueron apasionando tanto por la manera como él las contaba y lo interesante, que un día pues ya al momento de decir estudiar derecho y bueno, en el curso de la carrera empecé a entender mucho más el derecho laboral, comencé a comprender cuál es esa esencia del derecho laboral y qué es lo que busca proteger en sí. Y empezó a entrarme una sensación de pasión por lo que tiene que ver en esa estabilidad o en esa justicia o equilibrio que existe entre empleadores y trabajadores. No debemos inclinar la balanza para ninguno de los dos lados. Tiene que haber un equilibrio. Además que el trabajo es un derecho fundamental, es un derecho constitucional y considero que el trabajo también es la forma como el ser humano evoluciona a través del tiempo. Ok. Gustavo, yo creo que usted como es abogado litigante, yo creo que no hay algo más lindo que ver un trabajador satisfecho cuando le pagan sus prestaciones que no le pagaron, la liquidación, una indemnización. ¿Usted qué opina de esa sensación que usted le transmite a esos clientes? Bueno, Kevin, eso que dices es muy interesante porque en efecto siempre he considerado que una de las mayores satisfacciones que a mí me genera esta labor o esta profesión es el poder causar un bienestar a las personas que me buscan, ¿no? A las personas que llegan, porque cuando tú eres abogado y una persona llega a ti, tú tienes que como que entender a primera medida que esa persona llega con un problema, ¿no? Llega con una situación complicada, con una carga que le genera un estrés emocional, una situación porque considera que no se está haciendo justicia y eso genera frustración. Entonces, más que de pronto decirle a mi cliente o al trabajador, de pronto, o a una empresa, pero en este caso hablemos de un trabajador, te voy a cobrar cierto valor por lo que vamos a reclamar o vamos a hacer estas actuaciones legales, más que eso, es esa satisfacción, ese abrazo, ¿no? Que el trabajador te da y te dice, gracias Gustavo porque me devolvió la esperanza, gracias porque ahora puedo recuperar mi calidad de vida y eso es algo que no tiene. Bueno, Gustavo, y hablando un poco del litigio, de todo esto, ¿cuál es la situación o el cliente más difícil con el que usted ha lidiado, ¿no? Porque a veces uno llegan clientes de clientes, ¿no? Que Sí, uno sí, dice, sí. no, o sea, esta profesión es muy difícil por este tipo de clientes, pero pues si tiene Sí, algún caso particular, ¿no? Sin decir nombres, ¿no? Claramente. correcto. Sí, no, hay clientes de clientes y también hay personas de personas dentro de esos casos, ¿no? Dentro de esos casos. Por ejemplo, recuerdo mucho, Kevin, que cuando yo recién me gradué de la universidad en el año 2015, de 2016, perdón, en el año 2016, en noviembre, yo comencé a trabajar, o mi primer trabajo fue como un abogado haciendo cobros jurídicos y prejurídicos en una casa de préstamos, ¿no? Era una persona como que se dedicaba a hacer préstamos de dinero, pero bajo la figura de la hipoteca, ¿no? La figura de la hipoteca que pues es un contrato que se hace por el cual se deja una garantía real, ¿sí? Sobre un préstamo de dinero que se hace. Entonces, yo te presto un dinero, pero tú me dejas tu casa, hacemos un contrato de hipoteca, un contrato de mutuo, que si pasamos cierto tiempo y no cumples, entonces yo puedo ejecutar esa Sí. acción Bueno, pero Gustavo, no me vaya a decir que usted
hizo de gota a gota, ¿no? No, para nada. Ah, ¿Cómo bueno. se le ocurre, Kevin? Yo en esa época, cuando empecé a trabajar en esa empresa, esos préstamos eran bastante grandes y obviamente había muchas propiedades que se hipotecaban, ¿no? Ahí en esa empresa. Y entonces yo era un joven. Cuando yo me empiezo a enfrentar a esa situación, resulta que la labor que me toca hacer, Kevin, es que yo tengo que ir a hacer diligencias de secuestro, porque entre los procesos judiciales, dentro de los cobros ejecutivos que interponíamos ante los juzgados civiles, una de las etapas del proceso era, hay que hacer un secuestro, que es donde uno llega con uno como abogado, con un inspector de policía y un secuestre que designa, ¿no?, un auxiliar de la justicia. Y llegamos a hacer la diligencia y es para decirle a las personas, imagínate, venimos a hacer un secuestro de tu casa porque estamos en proceso de remate. Entonces, obviamente, las personas no reaccionaban de la mejor manera muchas veces. Nos encontramos con situaciones muy complicadas, incluso recibí amenazas. Una vez llegué a una casa y el señor, me acuerdo que nos decía, yo le decía, por favor, necesitamos entrar porque tenemos una orden judicial para hacer una diligencia de secuestro. Y el señor nos decía, aquí no le, así venga el presidente, yo no le voy a abrir a nadie, no le voy a abrir a nadie. Y la ley nos faculta en ese momento a que podamos llamar a un cerrajero y podamos entrar a la fuerza con la policía. Llamamos a policía y entramos con un cerrajero porque tenemos una orden judicial. Entonces, en esos enfrentamientos era muy complicado lidiar las personas porque recibía amenazas. Ah, usted es el abogado. Ah, listo, ya sé cómo se llama usted, lo vamos a buscar, espera y verá. Y yo, uy, Dios mío. Entonces, ahí, y eso fue empezando, imagínate. Entonces, fue una situación No, como... y es complejo porque la gente no entiende que uno actúa en derecho, ¿no? O sea, uno no está actuando por fuera de la ley, ¿no? Sino lo que está facultado por ley, ¿no? Total. Bueno, Gustavo, y ahora la parte contraria, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido como el cliente que usted ha dicho, gracias porque me llegase este cliente que me dio esta gratitud, que me dio este honor de poder ser su apoderado? Claro. Bueno, Kevin, mira, puntualmente yo estoy muy agradecido con un cliente, pues en este caso una empresa, ¿cierto? Y ya te voy a decir por qué estoy tan agradecido con ese cliente. Es una empresa del sector agro, la cual se encarga como de la extracción, tiene una planta extractora de aceite, ¿no? De aceites. Y ese aceite lo comercializan y hacen diferentes tipos de cosas con el aceite. Y cuando yo entro a esa empresa, a esa industria, a ese gremio, que fue en Santa Marta, agradezco mucho a ese cliente porque fue la primera vez que me dieron la oportunidad de ser el abogado asesor externo de una empresa en temas laborales y empecé a involucrarme mucho en la parte de organizacional empresarial y empecé a tener ese trato con los trabajadores y a partir de ahí creo que empezó la mayor parte de mi experiencia, sobre todo por ese lado corporativo, ¿no? Corporativo laboral. Entonces, agradezco mucho esa oportunidad porque a partir de ahí otros clientes, otras empresas, aliados y amigos de este cliente fueron llamándome y pidiéndole a mi cliente recomendaciones o referencias mías porque tenían muchas situaciones complicadas en sus empresas y necesitaban un abogado laboralista que los ayudara y los apoyara. Perfecto. Bueno, Gustavo, pues ya hablando un poco más de la actualidad, sabe que el derecho no está aislado de la sociedad, ¿no? Eh, Casualmente, hace poco que estábamos hablando, vimos en Twitter o en X, que el presidente hizo una publicación, ¿no? En un taller que un empleador le tiraba un baldado de agua a un trabajador de una forma agresiva. O sea, Correcto. ¿qué podemos como hablar de esa noticia, ¿no? Ahí qué derechos como que se vulneran, qué puede hacer este trabajador frente a una situación de esta, ¿no? Porque pues a alguna persona le estará pasando algo similar y si nos está escuchando, seguramente se le puede dar como la Claro. solución, ¿no? Correcto, claro que sí, Kevin. En efecto, ese video, como lo mencionabas también hace un momento, es indignante, ¿no? Realmente porque estamos tratando con personas, somos seres humanos todos y por lo tanto todos merecemos un trato digno, ¿cierto? Así hayas cometido la falta que hayas cometido, sin embargo, es fundamental ser conscientes de que antes de cualquier cosa, antes de ser trabajadores, abogados, empresarios, somos seres humanos y somos personas y por lo tanto tenemos ciertos derechos. En este caso, Kevin, pues se evidencia una violación clara del derecho a la dignidad humana, por ejemplo,
donde pues, una persona recibe, un trabajador de un taller está como acostados o sentados sobre un andén que se ve un poquito como dormido o algo, y llega el jefe y le tira un baldado de agua delante de las personas también que estaban allí en el centro de trabajo, y eso genera una indignación profunda, realmente como personas. No hablemos ni siquiera en este caso de como trabajadores, sino como personas. ¿Por qué? Porque como te decía Kevin, antes de ser un trabajador soy una persona y tengo derecho a que se me respeten ciertas situaciones que si no se hacen puedo caer en esa falta de dignidad también, puedo estar perdiendo mi... Bueno, Gustavo, pero ahí surge una pregunta y es que si, por ejemplo, esta persona presuntamente llegó a un estado alcoholizado, ¿no? Y está en mi propiedad privada, es mi taller, yo soy el empleador. O sea, yo tengo el derecho que porque él está alcoholizado a agredirlo así o a generar como como ese momento tan discriminatorio, porque en el video se escucha gente como burlándose de la situación. O Correcto. sea, ¿qué opinión trae eso? No sé, ¿alguna corte se ha pronunciado sobre el tema? ¿Qué podemos concluir? Sí, Kevin, en efecto, esta es una situación que ya ha sido de conocimiento por parte de las altas cortes, y de hecho en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional también han establecido cuál debe ser ese paso a seguir o ese protocolo que se debe tener con un trabajador que llega bajo los efectos del alcohol a trabajar, ¿no? Que se presenta así. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha enfatizado que no siempre el simple hecho de que un trabajador llegue en estado de alicoramiento es causal de despido. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho que estos trabajadores pueden ser considerados o catalogados como unos trabajadores en condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que un trabajador que quizás llegó alicorado una, otra vez y otra vez, probablemente esté atravesando por una enfermedad o por una adicción. Y hoy en día las cortes han sido muy, pero muy protectoras con ese tema, porque consideran que un trabajador que se encuentre bajo los efectos del alcohol y que llega a la empresa no necesariamente le causa un perjuicio a la empresa, a no ser de que si en efecto es un trabajador que tiene un cargo, que tiene una responsabilidad, por ejemplo, como un conductor, que se presenta en alicoramiento, aún así no dice nada, que está licorado y le hacen una prueba y se encuentra eso, quizás la Corte ahí sí contempla que puede haber una justa causa de despido. Pero cuando la persona solo se presenta aparentemente en alicoramiento y se le practica una prueba y sale positivo, no es causal de despido la mera prueba positiva. Eso la Corte ha sido muy enfática. Tienes que demostrar que por el estado de alicoramiento ese trabajador cometió una conducta que impactó negativamente a la empresa, y ahí sí podría haber un despido. Pero entonces en este caso, Kevin, puntualmente vemos la discriminación por parte del empleador, acusándolo porque le dice palabras fuertes, ¿no? Lo ofende, lo insulta y le dice que está borracho, que aquí no venga a estar borracho, que... Entonces, las mismas sentencias, la sentencia C-593 de 2014, la Corte Constitucional estableció cuál debe ser el procedimiento disciplinario que se debe adelantar con un trabajador. Entonces, si tú consideras que el trabajador está cometiendo una mala conducta, tienes que llamarlo a un proceso disciplinario, respetarle el derecho a la defensa y a la contradicción para que esa persona también diga qué fue lo que le pasó. No, No podemos y vulnerar. algo principal del derecho, ¿no? El debido proceso, ¿no? Fundamental. Ah, fundamental. Fundamental. De hecho, Kevin, el debido proceso es como esa columna vertebral del paso a paso para respetar los derechos que tiene un trabajador también, hablando en este ámbito laboral. El debido proceso lo que busca también es respetar esos derechos. Entonces, no puedo despedir a un trabajador de esta manera sin ni siquiera haberlo previamente escuchado. Sí. Bueno, y ahí frente a esta situación surge también una duda, porque la gente a veces no conoce el impacto de sus decisiones jurídicas, porque son decisiones jurídicas. O sea, el hecho de usted cometer esta agresión, el hecho de usted despedirlo, el hecho de usted no pagarle prestaciones sociales. ¿Usted cree que la gente de verdad es consciente del impacto de sus decisiones como en ese ámbito jurídico? Yo considero que no, Kevin. Yo considero que muchas veces la gran mayoría de personas no son totalmente conscientes de las decisiones que toman en su día a día y el impacto jurídico que pueden tener. Por ejemplo, hablando de este tema laboral, Kevin, muchas veces, mire, por ejemplo, aquí a la muestra un botón vemos esa decisión que tomó ese jefe de tirarle un balde de agua a ese trabajador. Retomando el caso, ese tipo de, yo creo que ese empleador no midió en ese momento, no midió la gravedad o las consecuencias legales, ¿no?
tan fuertes que le puede acarrear esa conducta, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante es ser preventivo, es tan importante estar asesorado, es tan importante antes de tomar una decisión con un trabajador, antes de pronto dar por terminado un contrato, tener mucho cuidado al momento de, por ejemplo, estas desvinculaciones porque pueden impactar negativamente a la empresa y para que eso no ocurra, sino que impacten positivamente, pues es importante estar muy bien asesorado con un Bueno, buen abogado. eso es muy importante, claro que sí. Bueno, ya pasando como una etapa final, eh, una persona que quiera estudiar derecho, ¿usted qué le diría a una persona que dice, está en el colegio, grado 11, y dice, no, yo quiero estudiar derecho, quiero Ok. ser abogado? Ok. ¿Usted qué le diría a esa persona que quiere estudiar derecho pero que no conoce el derecho? Ok. Yo le diría, Kevin, a esa persona, o primero más bien le preguntaría, ¿por qué quieres estudiar Derecho y para qué quieres estudiar Derecho? Y dependiendo de la respuesta que me dé, si encuentro que aunque obviamente no tiene conocimiento de Derecho, ni obviamente no tiene tan claro, ¿cierto?, cómo funciona este mundo, pero si encuentro que es una persona que tiene de verdad ese interés y ese entusiasmo por saber y entender del derecho y conocerlo, le diría que no olvide una de las cosas más importantes al momento de elegir incluso el derecho, pero también cualquier profesión. Solo que con el derecho está perfecto, este parámetro se conecta perfecto porque uno de los principios de nosotros como seres humanos también debería ser servir. Nuestra misión también en la tierra es servir, ayudar, poder brindar bienestar y calidad de vida. Entonces le diría que es una misión muy importante la que va a tomar de ahora en adelante. Le diría que tiene la responsabilidad de tener en sus manos o en juego el patrimonio de sus clientes, la salud de sus clientes muchas veces, el bienestar, En derecho penal, la libertad, la ¿no? libertad en Que es derecho algo penal. importantísimo, Uf, que veo muchos abogados que son muy negligentes y a veces una persona termina presa con una medida de aseguramiento pues simplemente por negligencia del abogado. qué triste eso realmente, qué triste que pronto un abogado por negligencia de su misma actuación legal termine una persona privada de la libertad cuando no lo merece o cuando se pudo haber, se pudieron haber interpuesto ciertas medidas que hubiesen aliviado la carga. No, y también hay un tema que hoy en día los colegios, pues algunos lo hacen y otros no lo hacen. Que yo digo que debería haber una materia que llame constitucional, que se estudie la constitución, que, los menores de edad en este caso, porque pues por lo general una persona que está en el colegio es menor de 18, Correcto. conozca sus derechos, conozca Súper bueno. sus obligaciones también como futuro ciudadano, ¿no? Cuando Correcto. cumpla su mayoría de edad, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que los colegios deberían implementar más esto y gracias a esta implementación uno también se puede descubrir como abogado, ¿no? Como esa pasión de decir, voy a defender los derechos de mi cliente, voy a hacer que, sí, que esa persona se sienta orgullosa de que llegue a contratarme como, como abogado, ¿no? Correcto. O Correcto. sea, ¿qué opinión cree usted de Kevin, esa parte? yo estoy de acuerdo. Yo considero, Kevin, que realmente el derecho nos persigue. Es que el derecho nos persigue porque nosotros todo lo que hacemos tiene que ver con derechos. Cada conducta que nosotros desarrollamos ante la sociedad en conjunto, pues puede generar un impacto, tiene algún impacto jurídico. Por eso es importante que los niños, incluso desde el colegio, como tú dices, Kevin, me parece muy interesante además, deberían incorporar esa materia sobre la Constitución, ¿no? ¿Quién es usted también como un niño ahorita y más adelante que va a tener capacidad de ejercicio cuando cumpla su mayoría de edad? ¿A qué tiene derecho? ¿Quién es usted? ¿Y por qué tiene usted estos derechos? Y en ese momento usted empieza a entender la importancia y lo fundamental que es usted como persona dentro de la sociedad. Y eso también es derecho. Perfecto. Bueno, Gustavo, ya como para ir finalizando, me gustaría que nos contara una anécdota, ¿no? Porque pues el podcast se llama Decretos y Anécdotas, ¿no? Claro, Algo claro. como curioso, algo que le haya sucedido, algo simpático, ¿no? No sé, en su profesión del derecho, como litigante, ¿qué nos puede contar? Bueno, Kevin, yo pues, ahora que me recuerdo en este momento, ahora que me llega a la mente, pienso en una situación también que tuve hace poco incluso, en donde llegó un cliente a la oficina, pero llegó referenciado a través de un abogado, ¿no? De un colega que nos dijo, mira, tengo este caso, sin embargo, era un tema penal, ¿cierto? Y nosotros dentro de la firma tenemos a un abogado penalista muy bueno que cuando llegan ese tipo de casos, pues se los pasamos a él, ¿no? Para que él sea quien entre a determinar la situación y a resolver como tal y asesorar al cliente. Entonces,
En ese caso, Kevin, nos encontramos con que era un cura, la persona era un sacerdote, era un cura, o sea, realmente la primera percepción que a mí me trasladaron de esa persona es que era un sacerdote. Entonces a mí se me hizo muy, pues muy curioso cómo así que un sacerdote y ese señor estaba privado ya de la libertad. No como que una persona de Dios, Exacto, ¿qué como hizo así. para que terminara en la cárcel? ¿Qué No, es hizo para...? curioso, ¿no? Total. Entonces, cuando yo empiezo ya a ver, a entrar más a fondo y ya empezamos a revisar el expediente, pues nos encontramos con un prontuario. Ese señor impresionante había sido condenado por ciertos delitos, como por ejemplo concierto para delinquir, tenía secuestro, homicidio incluso, había asesinado también o estaba condenado por eso. Y cuando ya pues... eh, empezamos a hablar con él, ¿cierto? Yo tengo una conversación con él y me empiezo a dar cuenta que primero no es un cura, ni tampoco parece que es una persona que está privada de la libertad, sino simplemente es una persona que nos está extorsionando. Es un extorsionista que de pronto tenía planteado muy bien la película con un nombre, con un expediente penal ante la fiscalía. Entonces, al final descubrimos que eso no era ni un cura, ni era una persona que estaba, sino era simplemente cualquier delincuente que nunca supimos, pero ahorita tenemos una investigación en curso porque nos extorsionó fuertemente y tocó interponer varias denuncias ante el GAUL. Bueno, Gustavo, ya para finalizar, a todas las personas que nos ven, trabajadores, empleadores, me gustaría que les explicase un derecho, un principio del derecho laboral que pocos conocen, pero que todo el mundo debería aplicar, porque es que el derecho en esta área, la gente desconoce mucho sus derechos, ¿no? O sea, como que no entiende a qué tiene acceso y qué no puede hacer. Entonces, pues me gustaría que le explicase a la gente que nos está viendo qué nos puede decir de ello. Correcto, Kevin. Bueno, hay un principio del derecho laboral que me gusta mucho y muchas personas o trabajadores lo desconocen, ¿cierto? Trabajadores y empleadores lo desconocen y por desconocimiento pues cometen muchos errores y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Este principio qué significa? Que prima lo que ocurre en la realidad, ¿cierto? Más lo que está en un documento escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo de pronto le digo a Kevin, Kevin, te voy a contratar para que me prestes unos servicios, te voy a pagar unos honorarios y quiero que me trabajes acá en la oficina, no te voy a pedir que me cumplas horario, pero esa es la relación que vamos a tener. Tú aceptas porque esas son las condiciones, pero resulta que cuando ya estamos en medio del contrato, ya yo le empiezo a decir a Kevin, no, Kevin, tienes que ahora venir todos los días, tienes que cumplirme estas órdenes, te voy a subordinar y tienes que seguir las instrucciones. Tiene que llegar a determinada hora, ¿no? Tienes que llegar a determinada hora y tienes que estar hasta determinada hora. Entonces, cuando ya empieza a ocurrir eso, así tengamos un contrato firmado que diga contrato de prestación de servicios, el principio de la primacía de la realidad sobre las formas lo que sugiere es que el juez va a tener en cuenta o la justicia se va a determinar es por lo que ocurrió realmente, por cómo se determinó esa relación, cómo se llevó esa relación de trabajo y hay que mostrarla. Entonces, no importa que tengas un contrato que diga eso, se puede tumbar con ese principio. Bueno, perfecto. Bueno, Gustavo, ya que nos acabó el espacio, muchísimas gracias por ser el primer invitado de Decretos y Anécdotas, una charla legal para todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Kevin, gracias a ti por este espacio tan importante y saludos a todas las personas que nos ven.